Más avanzado, a fines de los 70, principios de los 80, Ignacio Martín Baró, un sacerdote jesuita español, es enviado a América Latina por la Iglesia o por su congregación, y en América Latina en algún momento llega a El Salvador. Al igual que Falsborda, Ignacio Martín Baró se va a estudiar a Estados Unidos, un magíster, un doctorado, y en ese contexto tiene una reflexión muy similar a la que había tenido antes Falsborda. Es este conocimiento que estaba aprendiendo, esto de para qué estudiar las actitudes, para qué estudiar los fenómenos de atribuciones, si resulta que en la realidad de El Salvador, donde él estaba instalado trabajando, tenía que trabajar con población que venía huyendo de la guerra civil, con campesinos que estaban sufriendo violaciones a derechos humanos, con población desplazada, con población marginada, etc. Entonces, va realizando una crítica también al conocimiento teórico de la psicología de tipo europeo, de tipo norteamericano. No es que haya que rechazarlo per se, pero lo que un poco van diciendo es, tengamos cuidado con qué conceptos, qué teorías vamos usando, si es que vienen de otro medio. Antes de usarlo, primero sometámoslo a la crítica, revisemos en qué es útil y en qué no. No demos por supuesto que estas teorías y estos conceptos son todos útiles, porque fueron formulados en otro contexto histórico, en otro contexto social que no necesariamente responde a la realidad situada en la cual estamos. Y va generando entonces prácticas de psicología en una época de inicio de la guerra civil salvadoreña, donde va haciendo análisis de psicología social, va generando una forma de psicología social centrada en los acuciantes problemas de la sociedad salvadoreña, y en eso trabaja con encuestas políticas sobre la resolución no violenta al conflicto político existente en El Salvador. Va generando, siendo el sacerdote, una línea de trabajo que tiene es la función que tiene el pensamiento religioso al interior de las actitudes políticas de los sujetos. Hay trabajos clásicos de él que va señalando cómo existe una visión religiosa liberadora de los sujetos, en cambio hay una visión religiosa más bien que genera dependencia, genera dominación. Los sujetos que dicen, bueno, Dios quiere que yo viva en condiciones de pobreza, por lo tanto no tengo por qué ir en contra de ello. Versus una visión que dice, no, tú tienes que construir el reino de Dios en la tierra. Y por lo tanto debes generar prácticas transformadoras de tu realidad. Y en esto hay que reconocer, tanto en Ignacio Martín Baró como en Paulo Freire, una influencia enorme de la teología de la liberación. No hay espacio acá para hablar de eso, pero tenemos que reconocer de que hay una fuerte influencia en ellos de la teología de la liberación, pero también hay una fuerte influencia marxista que también está presente en Falsborda, sin ser ellos necesariamente marxistas, utilizan muchos de los preceptos de la teoría marxista acerca del sujeto, acerca de las relaciones de opresión y del carácter opresivo de la sociedad capitalista. Entonces vas desarrollando una forma de hacer psicología que él dice es una forma de psicología que sea útil, que responda a las grandes necesidades de la población mayoritaria de las sociedades latinoamericanas. Hacer una psicología latinoamericana para los problemas de Latinoamérica, y eso pasa por construir teoría y métodos relevantes. Si Falsborda y Paulo Freire aportaron a la psicología comunitaria conceptos, nociones del rol que tenemos, de la postura epistemológica, pero sobre todo de la metodología. En el caso de Ignacio Martín Baró, más que la metodología, aporta una ética de trabajo, una opción política, por las grandes mayorías, por los problemas acuciantes de las sociedades latinoamericanas y también algunas nociones en psicología social. El concepto trauma psicosocial en Ignacio Martín Baró es sumamente importante y hoy en día puede resultar sumamente válido para analizar los conflictos de nuestra sociedad, los conflictos de represión política, de criminalización, etc. Sus nociones acerca de la religión también pueden ser sumamente relevantes, así como otros conceptos.
Y de ahí surge una psicología social de la liberación. En el campus virtual ustedes pueden encontrar un video que hace una síntesis del pensamiento de la psicología social de la liberación, y pueden encontrar un video que muestran prácticas concretas, reales, actuales, desde la psicología social de la liberación con comunidades. En el caso del video lo muestra con comunidad indígena en Colombia. Y tenemos una psicología crítica que nos da pie también para ya, es como un puente con las corrientes más actuales. Podríamos decir que Ignacio Martín Baró está instalado dentro de una psicología social crítica, pero también ocurre que hay colegas que han desarrollado sus prácticas desde una psicología crítica, no necesariamente psicología social de la liberación. Entonces, tenemos, aquí recuerden sus clases de psicología social, entiendo que con Mireya Palavecino probablemente vieron lo que son las corrientes o paradigmas socioconstruccionistas de la psicología social, y aquí claramente hay una corriente más actual, por eso dice años 90 y 2000, es decir, son corrientes no de las iniciales, pero son más actuales, que han ido surgiendo, que se han ido desarrollando desde el pensamiento de la psicología social socioconstruccionista, desde una crítica al positivismo, a la neutralidad, a mirar a la comunidad como un objeto de estudio y no como un sujeto, una crítica al representacionismo, bueno, eso ya lo vimos en lo que es metodología cualitativa, en qué consistía, cuando vimos las nociones de discurso, y justamente dentro de esta psicología social socioconstruccionista encontramos perspectivas que están instaladas claramente dentro de las perspectivas de discurso. Entonces, ¿en qué se centra esta psicología social socioconstruccionista, psicología comunitaria socioconstruccionista? En cómo se reproducen las desigualdades a través de discursos, la producción de sujetos, de diversos tipos de sujetos a través de las relaciones de poder. Tenemos otras corrientes que están surgiendo con fuerza en las últimas décadas, que por ejemplo la psicología comunitaria postcolonial, que tiene mucha fuerza en África, por ejemplo, en países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, en contextos indígenas, las cuales van poniendo énfasis en el cuestionamiento. Aquí recuerden bases socioculturales que tuvieron conmigo, porque esto lo vimos ahí, que van señalando el pensamiento postcolonial, la crítica a la reproducción del colonialismo, no solo a través de sus aspectos objetivos, la imposición de estructuras de gobierno, la toma de posesión de recursos naturales de una sociedad por otra que viene a colonizarla, sino que también de los aspectos subjetivos, y aquí son importantes Fanon, Spivak, Said y otros muchos autores. Entonces, cómo a través de la subjetividad, los grupos subalternizados, los grupos colonizados, como por ejemplo los pueblos indígenas, reproducen el colonialismo, siendo ellos mismos los subordinados, lo reproducen a través de su manera de comprender, de su manera de hacer. La noción de orientalismo, la producción de un otro a través de una narrativa que hacemos, de yo decir qué es lo que son los indígenas, qué es lo que son los inmigrantes, lo que habla más bien de cómo yo pienso que de cómo son realmente ellos, y esa es la crítica que hace Said en la idea del orientalismo. Y es la idea de las condiciones subalternas, centrarse en eso, y a partir de ahí entonces es la revisión de las formas de producción de desigualdades, pero que en este caso que tiene mucha relación con el pensamiento discursivo, pero que en este caso está asociado a las que subalternizan a sociedades en contextos de colonialismo. Tenemos luego la psicología comunitaria decolonial, que es más actual. Les dejé también un video de una entrevista que hicieron estudiantes de magíster de comunitaria de nosotros, a Germán Rosas, un colega con mucha trayectoria en psicología comunitaria en Chile, que hace toda una propuesta de una psicología comunitaria decolonial, y decolonial en el sentido de que recoge los planteamientos del pensamiento decolonial latinoamericano, de Aníbal Quijano, Walter Miñolo y otros. Y que tiene que ver también, esto lo vimos en bases socioculturales, con la crítica a la colonialidad del poder, las formas de estructuración de una América Latina subalternizada por el polo, el foco europeo, norteamericano, la reproducción de estructuras sociales jerárquicas que son hereditarias del colonialismo español,
la subalternización de formas de saber, como las formas de saber campesinas, las formas de saber indígenas, que quedan invisibilizadas por los grandes grupos de poder. La crítica a la colonialidad del ser, que se podría entender más o menos como los efectos en la subjetividad de la colonialidad. Y la colonialidad, en esta perspectiva, es más que el colonialismo, es también el patriarcado, es también la racialización, es también las formas de dominación de clase, etc. Entonces eso es como una producción de una psicología comunitaria del sur, como la llama Germán Rosas, una psicología comunitaria decolonial del sur, que podríamos también acercarla a lo que son las propuestas del sociólogo portugués Bonaventura de Santos Sousa con la idea de las epistemologías del sur. Hacer visible, el trabajo de la psicología comunitaria aquí es trabajar con y para las comunidades que han sido hechas invisibles por la modernidad, por la sociedad dominante, como por ejemplo los pueblos indígenas, pero no exclusivamente, también pueden ser colectividades migrantes, pueden ser los grupos de mujeres, etc. Y finalmente, pero aquí ya no voy a profundizarlo porque lo van a ver con detalle con la profesora Mireia Palavechinos en la semana siguiente, tenemos todo el desarrollo también anterior, pero que se ha puesto con mucha fuerza en las últimas décadas, de la psicología comunitaria feminista, que la profesora Mireia va a presentarles. Así que con esto finalizo, es un barrido muy rápido al núcleo conceptual, a los núcleos epistemológicos y también a los núcleos de producción de metodologías de la psicología comunitaria. En el campus virtual tienen un texto de Alfaro donde explica cada una de las tradiciones y explica brevemente esto. Hay muchas cosas que él no menciona porque les digo que hay mucho de esto que es bastante más reciente. Les dejé videos que explican cada una de estas corrientes y además intenté dejarles videos de cada corriente en su parte práctica, de cómo trabaja, cómo interviene. Gracias.